informado de hoy. Informativo Forever FM. 8 de la mañana, 41 minutos. Vamos a conversar con el abogado Eduardo Ledesma, director ejecutivo de Asociación Exportadores de Banano del Ecuador, sobre la situación del segundo rubro de exportaciones que tiene el país, el banano, que precisamente genera empleo y alrededor del cual viven muchísimas personas, especialmente aquí en la costa. Para iniciar este diálogo, abogado Eduardo Ledesma, en el año 2011 Ecuador rompió récords de exportación de cajas de banano. La cifra la tengo aquí registrada, 270 millones de cajas. Es decir, 5,5 millones más el 2010. Tengo la información del diario El Comercio. 285, es decir, más de lo que se reportó. Sí. ¿Cómo está la situación en el año 2012? ¿Se va a superar, igualar o disminuir esta cifra? Bienvenido, buenos días. Gracias, y no sabes realmente lo contento que me siento al estar en una radio como la de ustedes, no solo por la calidad de personas que son ustedes quienes entrevistan, sino por la audiencia, que yo soy parte de ella también. Muchas gracias. En el micrófono. Sí, mira, lamentablemente este año vamos a reducir. Fueron 283 o 285 millones que se exportó el año 2011. Este año, por dos o tres razones: la una, el invierno muy fuerte; dos, la presencia de muchas enfermedades, plantaciones que fueron afectadas por cigatoca, fueron afectadas por otros aspectos. Yo creo que la producción exportable va a estar en lo que fue el año 2010, 260, 265 millones de cajas. Vamos a tener 20, 25 millones de cajas menos, por esas razones que hacen que ahora, ¿por qué no fue más la caída? O sea, debió haber sido muchísimo más del 25%, porque también hay muchas plantaciones nuevas, unas con permiso y otras sin permisos, que están produciendo banano en hectáreas importantes y en volúmenes importantes. Por ejemplo, las plantaciones que están en la península son plantaciones que, como no tienen afectación de cigatoca, producen muchísimo más que una plantación que está en el Oro, a lo mejor en Guayas y en los Ríos. Tienen una conversión mayor, tienen mayor productividad, tienen menos costos y tienen un buen desarrollo. Lamentablemente tampoco se puede seguir plantando banano sin el correspondiente permiso, porque de una u otra manera está aumentando la oferta y está afectando a quienes ya tienen banano. Y el problema no es afectar a nadie, sino ver la forma como el Ecuador recupera en parte los mercados y abre nuevos mercados. Yo creo que esa es la solución. Sí, yo quisiera ahí un poquito clarificar algo que me queda la duda. Primero, si la exportación de cajas de banano en el 2012 no va a ser igual al 2011, por el invierno y por enfermedades, significaría que es que nosotros como ecuatorianos no pudimos exportar más por nuestros problemas internos. Por supuesto. Es decir, que sí hubo demanda en el exterior. Lamentablemente no. Y este es una es decir, es otro factor. Hay otro factor. Correcto. Ustedes conocen hasta la saciedad 2 o 3 problemas que están afectando en el mundo. Primero, la crisis financiera, que es pública y notoria en la eurozona, más que en otras partes. Y la eurozona, o sea, la zona de Europa, es para el banano primordial. ¿Por qué? Porque el 40% de la producción bananera del Ecuador va al banano. El año pasado, 114 millones de cajas fueron para Europa, exportadas no por 5 compañías, pero exportadas por 80 empresas. Interesadas en el banano ecuatoriano. Sí, exportaron 80 empresas ecuatorianas, de las cuales el 25% de esas empresas estaban en el Oro. Eso te dice que son medianos y pequeños productores los que están exportando a Europa. Y Europa es un gran mercado. Sin embargo, ese gran mercado, el Ecuador, todavía no cierra negociaciones. No nos sentamos a negociar cuando Colombia, Perú y todos los países de Centroamérica ya tienen un tratado de libre comercio. Y en el momento que ese tratado de libre comercio comience a funcionar, el Ecuador el año 2013 tendrá un diferencial de que su banano le costará 20 centavos más. Entonces, si este año no hubo la demanda de productos, por eso es que la Asociación de Exportadores de Banano... Es decir, perdón, ¿no hubo la demanda en general
¿O solo para Ecuador? Porque no, en general. En general. En general. Entonces, esta crisis financiera suma a la crisis financiera los conflictos bélicos. Ya. En Persia, Siria. Entonces, ¿qué pasa? Que el banano que iba por Persia, Siria y que a su vez se redistribuía a otros países, ya no puede ir. ¿Y a dónde va? Regresa al Mediterráneo y a Rusia. Lo que hace es que ingrese más banano, y al ingresar más banano, tú como... Tiene que bajar el precio. Baja el precio. Entonces, los precios han estado muy por debajo. Entonces, esa connotación de este año 2011, en donde el Ecuador no exportó la cantidad que debía exportar, en donde otros países tampoco exportaron la cantidad que debían exportar, el caso de Colombia y Costa Rica, que también redujeron su margen de exportación, y no hubo la demanda de la demanda de gente, no hubo la demanda de precio, el precio se mantuvo a tal punto que tuvieron que declarar una emergencia porque se estaba pagando precios muy por debajo, y aparte se estaba enviando una fruta que no era de calidad de exportación por parte del Ecuador y nos estaba haciendo quedar muy mal en el exterior. Entonces, ante esas connotaciones, ¿por qué la Asociación de Exportadores dicen, señores, mantengamos el precio? No porque no es que no queremos pagarle a los productores, no es porque no se debe de pagar a los productores, no es porque posiblemente haya habido incremento de ciertos costos, es por cautela, porque ¿de qué vale que tú subas el precio? El Ecuador en el mes de agosto volverá a recuperar su capacidad de producción, igual Colombia, Costa Rica, Guatemala está incrementando la producción, esos países no van a subir los precios, siguen los conflictos bélicos, sigue la crisis, entonces, ¿de qué vale que tú pongas 6, 7 dólares si luego, después de los primeros 3 meses que los puedes pagar, vas a terminar pagándole 2 dólares, $1.50? Es preferible evitar aquello y tratar de mantener un precio estable que le permita al productor quizás no generar una utilidad como debía, pero por lo menos pagar las cosas que se tienen que pagar, la plantación, los trabajadores, los aspectos fiscales, y tratar de pasar este bache trabajando de otra manera. Es decir, buscarle la forma de enfrentar este momento, intentando a mediano y largo plazo fortalecerse. Es decir, en este rato para ver como una especie de recapitular, estamos hablando con el abogado Eduardo Ledesma, director ejecutivo de Asociación Exportadores de Banano del Ecuador. Aquí hay un problema, primero interno, el invierno y las enfermedades de la cicatoca que afectó la producción bananera. Segundo, hay un problema externo, se redujo la demanda en Europa y en Asia por los conflictos, por el problema económico financiero que vive también Europa, y como Ecuador no ha negociado tratados de comercio, como sí lo ha hecho Colombia, podría haber inconvenientes a futuro porque el precio ecuatoriano, si se eleva a lo interno en beneficio de los productores, pero ya no se es competitivo, así la situación que se avecinaría en el próximo año. Así es, porque mira, si nuestros competidores no incrementan los precios, si nuestros competidores no pasan por el canal de Panamá que el Ecuador tiene que pasar, el 80% Colombia de la producción no exportable, ni Costa Rica tampoco. Costa Rica tampoco. Entonces, Guatemala. Tenemos un 80% que pasa por el canal de Panamá. Si a eso le agregas tú el diferencial de aranceles que vamos a tener con Europa, el banano ecuatoriano va a ser mucho más caro, va a perder competitividad, y eso es lo que trataremos de que no pase. ¿Y cómo lo podemos combatir? Con algo que los productores no lo hacen, y que yo invito a los productores y al gobierno a hacerlo, porque yo creo que es la solución del país. No es tan solo la reconversión. Tú dices, bueno, el gobierno... Vamos a hablar de eso, porque es una gran alternativa que se le propone. Es una gran alternativa, pero que también tiene sus Vamos a conversar sobre eso. Mira, ¿en qué es que debemos de trabajar? Y trabajar conjuntamente. En bajar los costos de producción pues del banano ecuatoriano. ¿Hay formas todavía de seguir bajando? Si bajamos los costos de producción y incrementamos la productividad y mantenemos un buen margen de rentabilidad para el productor, oye, el Ecuador, que hoy día produce 1.200 cajas por hectárea, contra Guatemala, que produce 3.000, contra Costa Rica y Colombia, que producen 2.500, ¿cuál es el objetivo? No es que se quede el banano aquí, también incrementar el consumo nacional, que no lo hay, aquí casi nadie consume banano, ya, darle un valor agregado, pero sí incrementar la exportación. Con bajo costo, nuestro banano sale más barato que nuestros competidores. Pregunto, y vamos a reconquistar los mercados, pues hermano, con un banano barato. Un precio competitivo. Con un precio súper competitivo, en donde
firmemos tratados no de libre comercio, de cooperación y desarrollo, en donde vamos a vender un banano mucho más barato, de mejor calidad, mucho más sano y con una serie de ventajas en cuanto a la textura y el sabor. Hombre, por Dios, nuestra cuota de mercado del 30% se va a elevar, por supuesto, a un 40%. Pero yo creo que ahí faltaría, abogado Ledesma, especificar, ¿no? Usted dice reducir el costo de producción. Sí. He escuchado a productores bananeros, sobre todo de mediana cantidad, que dicen que ya es imposible seguir reduciendo, más aún cuando han tenido que defenderse de la cigatoca, elevar inclusive el número de ciclos para poder atacar o defenderse de la cigatoca. Si todo se lo hace de manera sistemática, todo es posible en la vida. Si tú coges y compras productos no adecuados ni idóneos, ya, sino que lo haces de una manera ordenada, con ciclos ordenados, vas a lograr una disminución en los ciclos. Luego, si tú fertilizas adecuadamente, no por poner, sino que haces un análisis de suelo, vas a tener la proporción idónea y vas a lograr una mejor productividad. Sin dar nombres, hay empresas internacionales que han asesorado a las haciendas que están asociadas prácticamente a estas exportadoras. Por supuesto, y esto ha funcionado, ha aumentado la productividad por hectárea. Hay haciendas aquí que generan más de 3.000 cajas por hectárea. Lo cual es rentable. Tremendamente rentable. 3.000 cajas por hectárea. Imagínate, una hacienda de 50 hectáreas a 3.000 significa que hace 150.000 cajas anuales. Pero entonces no llegaron ya al tope de productividad. Mira, yo no creo que hay tope. El tope es el cielo. Yo creo que cada día las innovaciones se pueden seguir. ¿Por qué Guatemala está en 3.500? Obviamente tiene más horas luz, pero el Ecuador ha sido tan benévolo en función de tierras y de suelos y de climas, que obviamente a veces hay altibajos, pero si las cosas nos organizamos, o sea, el gobierno está comprando urea a un precio X, lo está donando a $10 o subsidiando a $10, y mucha de esa urea se vende bajo manga a un precio mayor. Entonces, ¿por qué no hacemos una gran importación masiva? No solo de urea, sino de todos los productos fertilizantes. Al tener un volumen de compra, tú reduces los costos. Y se lo vendes en lo que tengas que vendérselo a los productores medianos y grandes. Es decir, si la urea te sale comprada por volúmenes en $25, $26, y hoy estamos pagando 32 y 33, ahí tienes pues una reducción muy importante, y le sigues subsidiando a los pequeños. Bien, pero entonces, hagámoslos de manera organizada. De acuerdo, es decir, hay todavía ideas que ustedes como asociación de exportadores sugieren a los productores. Esto es como atacar al enemigo, es decir, vamos a levantar los brazos, el ánimo, ser optimista. Pero ya hay la organización del gobierno nacional de reconvertir voluntariamente las plantaciones de banano. Es decir, yo en lo personal también no estoy de acuerdo en retroceder. Pero quisiera escuchar la opinión de Eduardo Ledesma, como director ejecutivo de exportadores de banano, cuando ya el miércoles pasado el viceministro de Agricultura, Luis Valverde, durante la exposición a la Cumbre Mundial del Banano, tengo aquí una información, ojalá que esté actualizada, están indicando que están asesorando a los bananeros para que dejen de producir banano y así reducir la oferta de tal manera que el precio se mantenga estable por lo menos, y que comiencen a invertir, por ejemplo, en plantaciones de maderas, en cacao, en otros cultivos. ¿Cuál es la visión de Eduardo Ledesma como director ejecutivo de Asociación Exportadores de Banano? A ver, yo creo que el hecho de sacar producción de banano por sacar no la veo positiva, y por una sola razón. La cadena de valor del banano es muy grande y muy amplia. No solamente es el trabajador, el productor y el exportador, está el transportista, no está el cartonero, de producir está banano. Plasticoeros, están fumigadores, o sea, es una cadena de valor muy grande que por cada hectárea que tú elimines, estás eliminando a 2 personas. A 2 personas. A 2 personas el empleo. En toda la cadena. Es decir, si tú sacas 50.000 hectáreas, vas a sacar a 100.000 personas que ¿dónde la vas a poner a trabajar? Yo no es que esté en contra de la reconversión, es más, mañana va a haber una reunión en la Corporación Financiera a la que me han invitado para tratar de la reconversión. Claro, solo para ponerle un ejemplo a nuestros amigos oyentes,
La madera, por ejemplo, comienza a generar ingresos luego de 10 años, por lo menos. 10 años, 20 años, dependiendo del tipo de madera. Mientras tanto, no se ha generado empleo como la reconversión tiene que funcionar en función del cultivo que tú vas a cambiar y en función del tiempo que ese cultivo va a generar en producir. Si tú lo cambias a caña de azúcar, vas a necesitar 1 año. Pero durante ese año el señor que está invirtiendo en caña de azúcar necesita vivir porque no le va a dar la caña de azúcar. Entonces, el crédito para pagar sueldos. El crédito tiene que ser no solo para pagar sueldos, sino para también vivir él. Pues no, aquí no somos faquires todavía. Entonces, si lo vamos a hacer a 10 años en madera, tienes que darle 10 años. Y así son los créditos a 10 y 20 años que no pagas ni capital ni intereses. Ahora, pero necesitas el productor. Yo creo que Luis Valverde conoce esto, porque él es de familia bananera. Sí, por supuesto, pero mira, yo creo que las reconversiones deben darse en función de la actitud del productor bananero, si se considera ineficiente, si ya se considera que no puede producir, y aquí hay algunas cosas que puede cambiar. El productor bananero que ya tiene cierta infraestructura, ¿a qué se puede cambiar de manera muy fácil? A ser platanero, porque el plátano igual necesita riego, igual necesita funicular. El plátano tiene una gran venta también externa y también tiene una gran venta interna. Es decir, ¿quién no come plátanos aquí? Reemplazaríamos inclusive algunas importaciones de otros productos. Por supuesto, tiene un gran consumidor que es Colombia de plátano. Entonces, esa puede ser una reconversión muy fácil y muy rápida. Y tampoco eliminas personal. El asunto es que con las reconversiones tenemos que tener mucho cuidado en dónde vamos a colocar el personal. No es que estoy en contra que se haga, no. Pero yo lo que más bien digo, a ver señores, si aquí tenemos una extensión de banano muy importante, en donde tenemos un banano de muy buena calidad, ¿por qué no trabajamos en lo que se tiene que trabajar? ¿Qué es lo que tú harías si tienes este negocio y mañana se está saliendo de las causas? Tú lo que haces es, a ver, busquemos dónde puedo yo ahorrar para poder seguir manteniéndome y seguir adelante y no despedir a mis trabajadores, sino más bien darle ánimo para vamos a buscar mercado. Sí, y eso es lo que tenemos que hacer. Sí, no es con bonos de conversión. Acabo de oírte la cuestión de la pelea del banco, de que le quitan las utilidades, que le pueden quitar a otras. No es con bonos, señores. Veamos quienes ofrecen la generación de empleo en las diferentes actividades, y el Ecuador no solo va a poder suplir esa falta de actividad en empleo, sino también la inversión, porque van a ver que es posible. Yo creo que el Ecuador tenemos todo para ser no solo el granero de América, sino una gran potencia en todo sentido. Es precisamente esto, siempre seguirá existiendo esta discusión entre qué hacer. Yo personalmente creo que este país es riquísimo, Eduardo. Creo que este país todavía no está bien explotado como deberíamos hacerlo en beneficio de todos. Que hay que regular un Estado fuerte. Bienvenido, ojalá. Sí, por supuesto. Esa posición que tiene Eduardo Ledesma, también la tiene Giovanni Coronel, presidente de la Asociación de Bananeros del Guavo. Así es afiliado a nuestra asociación. Gremio también, que agrupa 350 productores, que alrededor de 5 hectáreas cada uno, cree que estos planteamientos de reconversión son difíciles de cumplir. Una de las razones es la cantidad de agricultores a los que se proponen llegar. Explica que solo en El Oro hay unos 2.000 bananeros pequeños. Tengo toda la información. Dice acá, los productores bananeros apenas sobreviven como para botar su pequeña infraestructura bananera, ¿no? En la que han invertido riego, es que no es fácil, tienes tú una preparar serie de el suelo, la semilla. ¿El gobierno los va a mantener por 4 años? Pregunta el presidente de la Asociación de Bananeros. Yo no creo que el gobierno debe mantener a nadie. Pregunta Giovanni. Claro, yo le digo a Giovanni, yo estoy de acuerdo contigo, él es un distinguido miembro de nuestra asociación, tienen más de 300 productores, están preocupados porque le han dicho de afuera, suben el precio y dejamos de comprarlo, pero también está preocupado en la parte interna porque hay costos. Entonces, trabajemos en lo fundamental, bajemos costos, seamos más eficientes, seamos más productivos. Y en la cuestión de reconversión, analicémoslas bien para no cometer errores que luego vamos a tener. Bien, yo en lo personal, Eduardo, porque como costeño además, apoyo y admiro mucho al agricultor costeño que se debate día a día para ser ese productor que durante toda la historia de Ecuador ha sido precisamente el que ha generado los ingresos necesarios para que el Ecuador sea lo que hoy día es.
el banano no puede debilitarse. Ojalá que esto sirva también para volverse a unir una vez por todas y que se trabaje en conjunto con estas ideas. La reconversión, renunciar a producir bananos, bueno, cada quien que la analice. Así es, yo creo que cada quien, y debemos seguir los ejemplos. Yo creo que hay ejemplos positivos en el país. Me gustaría que algún día lo entrevistes a Juan Pablo Grijalva de la Asociación de Ganaderos de la Sierra. Ellos han hecho un trabajo extraordinario. Ellos ¿han demostrado un poquito más de unidad, sí o no? Totalmente unidos. ¿De verdad que sí? Los bananeros de la sierra. Totalmente unidos los ganaderos. Segundo, los ganaderos, perdón. Los ganaderos. Sí. Segundo, han incrementado la productividad de la sierra. Estamos exportando de los pequeños leche. Productores. Segundo, han reducido los costos de producción y tienen un buen margen. La diferencia de ellos es que hoy tienen una gran base de consumo interno y están buscando exportar. Claro, es que ya reemplazamos al queso suizo, por lo menos en gran medida. Y de gran calidad aquí. Y ahora, en cambio, en el banano tenemos un gran mercado de exportación, pero no tenemos un gran consumo interno. Eso es lo que tenemos que hacer, y siguiendo los ejemplos de aquellos de que han puesto almacenes para todos sus productores. Oye, imagínate aquí lo que podría ser 12.000 productores que hay, con 250.000 hectáreas, con un sistema de almacenes de insumos. ¡Qué maravilla fuese! ¿Ya? Y con niveles de productividad, no solo, y sacando del mercado a un poco de países productores de banano, sería mi gran ilusión. Imaginemos a ese banano con producto commodity, que se pareciera nomás a lo que hacen los cafeteros colombianos, que tienen hasta un banco. Somos más fuertes que los cafeteros si estuviésemos unidos. Sin embargo, los cafeteros auspician hasta campeonatos de tenis, son conocidos en el mundo, el café colombiano, y nuestro banano sigue luchando. Los cafeteros no tienen la cadena de valor que tiene el banano ecuatoriano, ni la importancia, ni la generación de empleo de 2 o 3 millones de personas que dependen directa e indirectamente. Dice aquí un amigo oyente, el incremento del precio del flete de noviembre, así le entiendo, hay un $15 de incremento para el 2013. Para el 2013 hay un incremento de navieras. De las navieras de $1.500 por cada contenedor. En un contenedor entran 1.080 cajas. O sea, para colmo, ¿ah? 1.080 cajas. ¿Cuánto valen las cajas que exporta? 5.000. En la sierra hay un dicho que dice tras cuernos palos. Entonces, el contenedor te lo suben, ¿ya? Entonces ya la competitividad vamos perdiendo por la parte naviera, por la parte del Canal de Panamá, por los incrementos de costos, por la no tener suscripción con acuerdos comerciales, por aranceles más caros, por estar en el centro del mundo, que los fletes son más largos y más caros. Entonces, estamos luchando contra viento y marea, pero aún, si estamos unidos e integrados y con el apoyo del gobierno, el sector productor y el sector exportador y toda la cadena, estoy seguro que salimos adelante. Ese es el mensaje final de Eduardo Ledesma, director ejecutivo de Asociación Exportadores de Banano del Ecuador. Ecuador no debería, millas, de debilitar su segundo rubro de exportación. Muchas gracias, Eduardo. Ojalá que solucione esos problemas, que son los problemas de todos los ecuatorianos.